The name's Gambit, mon ami. Remember it. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars Unlimited. Esta semana ya estamos de vuelta con la creación de contenido, ¿vale? Por temas de trabajo he estado un poquito parado con la creación de contenido. Esta semana tendréis Star Wars Unlimited y Marvel Champions. Vamos a arrancar con Star Wars esta semana porque, bueno, ha sido el PQ de Gijón y he podido asistir a él, ¿vale? Es el primer PQ en el que me puedo presentar porque durante todo este año, desde el Infrefest, que fuimos allá por hace un año, se debe estar cumpliendo, de hecho este fin de semana fue el Infrefest de este año, pues no podía haber ido a otro gran torneo, así que nada, desde hace un mes o sí vi que podía presentarme a Gijón y he preparado mi primer PQ, que no ha salido nada bien, pero creo que hay cosas muy interesantes que podemos analizar, tanto del mes que he estado preparando el torneo como de cómo han ido las partidas y cómo está actualmente el meta. También me gustaría hablar un poquito de alguna cosa que no me gusta mucho del juego. Creo que el turno 1 está un poquito roto y el tema de la iniciativa está un poquito rota también. Entonces hablaremos de eso también con respecto a esas cuestiones dentro del juego que creo que se tienen que arreglar de cara al próximo set, de a ver qué envían, qué cartas aparecen. Y bueno, este de hecho es un vídeo que ya subió en su momento Bu, el creador de contenido de habla inglesa, y es algo que se me había adelantado porque yo ya llevaba varios días hablando del problema del turno 1 con varios compañeros de así del juego y tal, y dije, joder, tengo que hacer un vídeo sobre esto, pero claro, estaba con mucho trabajo y no pude hacer la creación de contenido y se me adelantó Ibu, pero bueno, es algo que no quiero dejar pasar, por mucho que ya lo hayan hecho otros antes, porque creo que es un tema interesante. Pero nada, vamos a ver primero Gijón, cómo ha ido mi run en Gijón, cuáles son los problemas del diseño del deck, que creo que he tenido. Mi previsión ha sido buena con respecto al meta. ¿Y qué cambios haría a día de hoy después de reflexionar un poco sobre cada partida y sobre cómo ha ido el metajuego y demás? Y cómo ha ido el mazo. Y bueno, qué cosas aprender de cara al futuro. Y bueno, pues eso, luego hablaremos del tema del estado del juego, ¿no? Entonces, nada, vamos allá, no me lío más. Aquí estamos, 37, 2 victorias, 3 derrotas, un empate. Hemos hecho con Madre Talsin, que es el mazo que he llevado. La verdad, la primera vez que hago negativo en un torneo, pero bueno, a veces pasa. Y lo que es importante aquí es aprender y ya está, nada más. Entonces, vamos un poquito a analizar cómo ha ido cada partida, luego vemos la lista y demás, ¿no? Entonces la primera la tuve contra Sabin ECL, Migi, que de hecho es un compañero gallego, muy buen jugador de Sabin, muy bueno, o sea, te vuelves loco, es muy buen jugador de Sabin. Y nada, aquí perdí 2-0 en la primera ronda. La primera partida que tuve contra él, creo que le salió todo y no sé si Talcin o cualquier otro mazo puede frenar esa salida, ¿vale? Porque Migi fue muy inteligente, salió por el espacio, que siempre le cuesta más a Talcin. Turno 1, nave por el espacio. Turno 2, Fleet Lieutenant, que le da para atacar de 5 por el espacio. Turno 3, K2SO. Que lo pude anular con un Force Lightning, pero bueno, ya te lo mete, ya te quema un Force Lightning. Saco a Sabine, después de Sabine vino Poe Dameron, después de Poe Dameron vino Breaker y después de Breaker vino Fracaus. Para mí esa es la curva perfecta y si te meten eso yo creo que no tienes nada que hacer, seas Talcin, seas, no sé, cualquier cosa. Me parece muy difícil de frenar esa salida y fue salida perfecta y no puedo hacer nada. En la segunda creo que le competí un poquito mejor, pero bueno, top deckeo un Breaker y me fui para casa. Unlucky porque creo que ahí estaba empezando a estabilizar mesa, ¿no? Pero bueno, pues a veces sucede. 2-0 con Sabine, que no me afectó nada al mental porque sabía que esto podía suceder, que una Sabine te atraque, bueno, pues ya está, te ha atracado. Teóricamente Talcin debería ir bien contra agro, pues también puede suceder que te gane, ¿no? La segunda partida fue contra un Darth Maul, en este caso contra este chico, no sé quién es. Me jugó francamente bien, la verdad, pero igual que os digo, que poco pude hacer yo en la primera ronda porque Sabine me metió mucha presión. Creo que aquí sucedió un poco lo mismo al revés. Robé muy bien, curvé muy bien. Al final Talcin sale un turno antes y a pesar de que el jugador de Darth Maul era muy buen jugador, no pudo hacer prácticamente nada en ninguna de las dos partidas.
Creo recordar que en ambas le anulé a Darth Maul según salió, o sea que fue muy injusto para él, ¿no? O sea, fue una partida en la que él realmente no tuvo mucha respuesta, a pesar de que ya os digo, me daba la sensación de que tenía muy conocido el emparejamiento contra Tal'Sin y que sabía cómo hacer daño. Al final son dos mazos muy similares, pero Tal'Sin saliendo un turno antes creo que tiene cierta ventaja, entonces creo que ahí poco pudo hacer. Tercera ronda contra Quinlan Boss fue un empate. Creo que aquí la primera robé muy bien, poco pudo hacer David. Y en la segunda creo que jugué mal. Creo que es una de las partidas donde creo que jugué mal y donde creo que debí haber tomado mejores decisiones. Le dejé vivo una nave por el espacio, la Rojo 3, creo que es que te va metiendo palos cuando debí haber quemado algunas cosas que tenía en la mano para quitármela de encima, aunque luego a lo mejor el deploy de Quinlan se me pudiese complicar más. Pero me quise reservar para el deploy de Quinlan y creo que esa nave me hizo demasiado daño. Creo que ahí debí haber jugado de otra manera. Fuera de eso, creo que también hubo un momento donde me mata un Owen Lars, luego veremos, llevo un Owen Lars de main, y que pude haber robado un Deson. Y al final robé una Caris y fue rollo de... Me vería mucho mejor el de Son, aunque estábamos... aún faltaban turnos para que yo pudiera jugar de Son, pero siempre puede ser útil incluso para jugar un Force Throw sobre ti mismo o para reventar algo. El tema fue que no vi al de Son, no sé por qué, estaba con las 5 cartas que robas con Owen, no vi nada rasgo fuerza más allá de la Caris y dije, bueno, pues la Caris. Y justo cuando lo iba a guardar vi el de Son y dije, ¿qué? ¿Cómo se me pasó esto por alto? Pero como ya había puesto la Caris como encima de la mesa, creo que aún ni la había mostrado, pero me daba rabia decirle, no es esta, cojo esta otra, y digo, buf, la carta está muy cerca de los recursos, puede pensar que es otra movida, me quedo con la Caris a tomar por culo. Y creo que, bueno, pues ese fue otro error grande porque ese de eso me hubiese venido muy bien. Fuera de eso, David jugó muy bien, tenía muy entrenado el emparejamiento contra Tal'Sin, me supo hacer daño. Y luego en la tercera entramos en una situación muy extraña, la partida se alargó y él metió bastante presión al principio, le pude estabilizar la mesa, pero yo tenía más daño a base. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo tenía que tratar de limpiar todo lo que él me metiera para luego tratar de ganar la mesa y empezar a ejercer yo la presión y el daño, ¿no? El tema fue que entramos en una situación muy extraña donde yo te limpio, tú me limpias, yo te limpio, tú me limpias, yo te limpio, tú me limpias, todo el rato, limpiamos un montón de mesas y todo el rato. Y creo que aquí, hacia final de partida, aunque yo tenía más daño a base, creo que había conseguido estabilizar finalmente, pero se nos acabó el tiempo porque yo había puesto un chirrote en mesa sin daño, con el token de la fuerza, y él solo tenía un Plo Koon con 3 de daño encima, o sea que se iba a ir en breves, ese Plo Koon tenía poco futuro, y yo además había conseguido tener en mano 2 Force Lightning y una Caris, ¿no? O bueno, una unidad a mayores. Entonces creo que eso, sumado a lo que yo fuera robando, esa partida era bastante mía a la larga. Hay que tener en cuenta que Tal'Sin es mejor a la larga que Quinlan. Aún no me habían salido los devastadores, él ya había descartado algún Han Solo, ya había perdido alguna Villava, ya había perdido varios Plo Koons, o sea, había perdido un poquito ya de lo más importante, aunque no todo. Entonces mis cálculos eran que hacia futuro, creo que además apoyado en esos 2 Force Lightning que de repente tenía en mano, la partida la tenía muy de cara. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y no pasa nada, David jugó muy bien y se merecía la victoria igual que yo. Tengo que decir que si este empate me hubiese dejado fuera, le hubiese dado la victoria a David. Además fue un tío súper majo conmigo, seguidor del canal, me lo comentó y le estoy muy agradecido por sus palabras, y le hubiese dado la victoria. Lo que pasa es que con una derrota y un empate, si ganaba todo, aún podía clasificarme. Entonces dije, bueno, tío, empate y veremos, ¿no? Y luego tuve otro error en la tercera partida, que no sé hasta qué punto fue error o a lo mejor es mala suerte que tienes en este día, que fue el hecho de que yo tenía que limpiar una unidad suya y tenía en mano, estábamos los dos al top deck, tenía en mano un Deson. Entonces, podía dejarme pegar, sabiendo que él tenía más daño en mi base de la que yo le había hecho a él, dejarme pegar y bajar al Deson, y luego con la unidad que yo tenía en mesa, limpiarle el bicho, ¿vale? O sea, primero bajar Deson, luego limpiarlo, por si tenía él algún tipo de descarte, y luego la otra opción era
primero limpiar y luego ya me bajaré al Desón. Total, decidí limpiar primero por miedo a que a lo mejor tuviera algo en tipo... el que sale de recursos enderezado, Cassian Andor. Si me metía daño a base y encima metió Cassian Andor enderezado, me dejaba en una situación un poquito incómoda. Entonces lo que preferí hacer fue, voy a limpiar primero, me aseguro que no me entra mucho más daño, porque me podría poner en una situación muy incómoda, y luego bajo a Desón. La putada fue que él me hizo Spark of Rebellion, me descartó al Desón, y creo que ahí dejé de ganar la partida. Al final fue empate, no la perdí, pero creo que ahí dejé de ganar la partida también. Mis cálculos eran que él ya le habían salido algunas unidades y demás, y que no se iba a quedar algún tipo de descarte. Su unidad creo recordar que no era fuerza, con lo cual un force throw o algo de eso no sería muy útil, y fue como, me voy a guardar primero al Desón, luego le reviento la unidad y luego bajo a Desón. Y en todo caso, si tiene algún tipo de Cassian Andor o algo por el estilo, pues solo me pega Cassian Andor. La putada fue es que seguramente sí que tenía ese Cassian Andor, y él dijo, vale, voy a meter recurso, imagínate, cualquier tipo de unidad, lo que sea, le descarto lo que él tenga en la mano y luego yo ya jugaré con mi contrabando, ¿no? Porque de hecho luego también jugó el droide este que entra escudado, de contrabando, algún Cassian y demás, con lo cual, bueno, estuvo ahí la partida. Creo que estuvo ahí el empate. Si hubiese decidido de la otra manera, si hubiese bajado primero Desón y luego limpiar, pues a lo mejor hubiese ganado. A lo mejor no. A lo mejor me hubiese metido a base, luego saca de contrabando a Cassian y me hubiese metido demasiada presión. Estuvo ahí un poco, fue una partida reñida, fue una partida, bueno, se nos fue el tiempo, una auténtica pena, ¿no? Pero bueno, muy divertido, y enhorabuena a David porque jugó francamente bien. Luego me tocó un Yoda rojo, la primera la gané muy fácil, pude meter la presión suficiente, tenía yo la iniciativa, eso ayuda mucho, y sin más. En la segunda me hizo mucho daño el hecho de que me metió 2 Chirrut consecutivos. Quizás jugué mal ahí, son cosas que tengo que valorar y analizar, porque el primer Chirrut yo tenía removal para ese Chirrut, pero dije, me voy a guardar este removal para el deploy de Yoda. Entonces creo que puedo limpiar este Chirrut sin perder mucho tiempo y luego poder seguir ejerciendo presión sin perder el removal para Yoda. El problema fue que acto seguido, después de limpiar ese Chirrut, me vino otro Chirrut. Y ahí ya se me fue la presión. O sea, se me fue la capacidad como para meterla en esa situación muy incómoda en la que un devastador o algo por el estilo te pueda ganar la partida. Luego, bueno, entró Yoda, entró Luke y todo por el estilo, se cura mucho y puedes hacer poco. Entonces, se me había quedado a pocas vidas, pero se me escapó la segunda ronda. Nos fuimos 1-1 y fuimos a la tercera. Y el problema de la tercera, tío, y creo que aquí fue el top de mi mala suerte en todo el día de ayer, porque esto fue ayer, es que no tenía turno 1, tuve que hacer mulligan, y en el mulligan no tuve ni turno 1 ni turno 2. Con lo cual fue partida regalada, porque si ya Yoda tiene mejor late y aún encima no puedes ejercer presión, pues ya estás fastidiado. Si aún encima ya no es que no puedes ejercer presión, sino que no puedes hacer ni turno 1 ni turno 2, pues estás vendido, ¿no? Cuando vi que no tenía ni turno 1 ni 2, dije, bueno, voy a coger iniciativa, a ver si con las 2 que robe me robo algún turno 2 y puedo maniobrar de alguna manera, pero nada, no hubo suerte. Con los robos tampoco saqué turno 2. Y nada, derrota, segunda derrota, y bueno, con eso terminó un poquito mi run, 2 derrotas y un empate, ya no podías hacer nada. Una auténtica pena en ese robo. Luego me tocó un Quinlan Boss. Contra este Quinlan Boss creo que hay poca historia, no creo que sea una victoria de mérito tampoco. Hay que analizar cuándo hacer las cosas bien y cuándo no las haces tan bien. Y en este sentido creo que no tiene mucha historia esta victoria por 2-0, porque creo que el jugador no tenía muy aprendido el pairing contra Talzin, ¿no? Entonces, creo que Quinlan Boss contra Talzin es un 50-50 y casi a lo mejor un poquito favorable a Talzin, te podría decir, por eso, porque lo que os comenté, tiene mejor late. Pero el problema de este tipo de emparejamientos, que son tan parejos, que como uno de los dos jugadores no tenga entrenado el pairing, el emparejamiento, ese 50-50 se convierte en un 90-10, en un 80-20. O sea, es abusivo. Y creo que fue un poco lo que sucedió.
que yo tenía muy entrenado el emparejamiento contra Quinlan y no pudo hacer nada. De hecho, yo los mazos que más llevaba entrenados a los que enfrentarme era Cad Bane, me esperaba mucho Cad Bane y no me tocó ninguno, lo llevaba muy entrenado y creo que iba muy bien mi mazo contra Cad Bane. Quinlan Boss, que bueno, un empate y una victoria, con lo cual entraba dentro de las posibilidades. Y Boba Databout, que es muy duro con Tal'Zin, pero llevaba unidades que me ayudaban bastante en ese emparejamiento, incluso banquillo, y tampoco me tocó ningún Boba. Con lo cual, y me esperaba mucho agronaves, tampoco me tocó mucho agronaves, mi diseño de mazo iba un poquito a eso, con lo que al final tampoco tuve suerte con lo que me tocó, y mi mazo no estaba muy bien preparado, sobre todo para los Yodas. Me tocó un segundo Yoda Databout, la primera me hizo doble rampeo, con lo cual Yoda salió el mismo turno que Tal'Zin, con lo cual poco puedes hacer. También me metió un look con el evento este que te abarata en 5 recursos y me metió un look prontísimo. Yo no sé si fue turno 3 o algo así, me entró un look, con lo cual pues ya tuve que gastar tiempo en reventar eso. Si no, se empieza a curar, te empieza a limpiar y poco puedes hacer. Más el doble rampeo, pues no pude hacer nada. Creo que fue así esa partida, con doble rampeo, Luke y deploy de Yoda en el mismo turno que Tal'Zin. Bueno, bastante loco. Y en la segunda tampoco pude ejercer mucha presión, la verdad, hubo poco cuento en esa historia. Me llamó Tito, que también es un chico gallego, muy buen jugador de Yoda Databout, me jugó muy bien. Me jugó muy bien por el espacio, con naves que me costase limpiar, con lo cual él también estaba ejerciendo presión, aunque también se curaba con otras unidades, ganaba mucho tiempo, lo tenía muy entrenado el pairing contra Tal'Zin y siento que no le puedo hacer daño. Tengo que decir también que con ambos Yodas la mejor jugada de Tal'Zin es turno 1, cualquier coste 2 que tengas, si es el escudado, si es Caris, mejor, bueno, porque te ayuda un poquito a tradear mejor. Y luego en turno 2 hacer Krennic más coste 2, porque al final ancheas la mesa y eso contra Yoda, contra cualquier mazo de heroísmo sufren bastante porque les cuesta limpiar varias unidades a la vez, con lo cual tu estrategia debería ser anchear mesa, ¿vale? Y poder hacer, pues, el turno 2, Krennic más Caris, por ejemplo. Krennic más Acólito. Krennic más el Warrior con el que robas carta. Cosas por el estilo, ¿no? Que te permitan meter varias unidades y poder ejercer presión. En ninguna de las 4 partidas contra los Yodas pude hacer esa salida en turno 2. Con lo cual, bueno, pues ha sido un día extraño, ha sido un día donde no me sentí muy cómodo y queda así un poquito la cosa. Me voy con la sensación extraña de que el mazo no me respondió muy bien, pero creo que hay otras variables, ¿no?, que tengo que mejorar en cuanto a mi juego, en alguna toma de decisiones que podía haber hecho mejor y sobre todo creo que el diseño del deck me equivoqué vaticinando según qué meta y luego con lo que me encontré. Vamos ahora a pasar un poquito al diseño del mazo, que era este, ¿vale? Y en qué cosas yo creo que podría haber ido mejor la cosa. Como veis, voy a activar aquí el boli, que yo creo que va a ser mejor. Vale, ya estamos por aquí. Como veis, es todo muy similar. Al final, Tal'Zin puedes hacer poca cosa, ¿vale? Según qué diseño de mazo, pero sí que hay tomas de decisiones que pueden decantar mucho la partida y tus resultados. Ha habido 2 Tal'Zin en el top 8, con lo cual creo que Tal'Zin no es una mala líder y creo que tiene oportunidades, pero creo que en algunas tomas de decisión que tomé de incluir algunas cartas creo que me perjudicó y de hecho, comparando con otras listas, creo que ahí pudo estar un poquito el error en cuanto al diseño del mazo, ¿no? La primera carta de la que quiero hablaros, bueno, el turno 2 es muy sencillo. Acólito, Krennic, Caris, 2 Warrior y el Sage este, creo que es lo que lleva a todo el mundo, ¿vale? Es un coste 2 muy habitual, todo este que veis por aquí. He intentado varias cosas, no me sentía muy cómodo a veces en el testeo con el hecho de que el Acólito y Krennic no fueran fuerza. He probado también con la bruja de coste 1 más el Infused Brawler, que cuando entra usas la fuerza y por 2 tienes un 4-4, lo cual está muy bien, es una unidad que me gusta mucho. El problema de esas 2 unidades es que no son grandes turnos 1 como tal. El Infused Brawler, si lo juegas en turno 1 no puedes utilizar la fuerza, es un 2-2 simple, no hace nada. La bruja es un coste 1 que
con según qué cosas te puede ir bien, contra Quinlan te podría ir bien. Puedes tener un turno interesante de hacer bruja force throw, que puede ser interesante, pero no acaba de ser algo que meta mucha presión. Entonces al final la dejas un poquito fuera. Y luego otra carta que intenté fue Kylo Ren. De hecho, intenté también una estrategia en la que meter a Kylo Ren el coste 2, que es un 2-3, que si le metes una mejora y usas la fuerza robas carta, por el hecho de que este mazo siento que va un poquito flojo en cuanto a robar carta y le vendría muy bien robar más cartas. De ahí que luego lleve el Kiadimundo de coste 5, que ya os hablaré de él. Pero el problema de Kylo es que es un 2-3 muy flojo, no hace mucho más allá de tener rasgo fuerza y demás. Y la construcción que se me ocurrió en un momento dado, durante este mes más o menos que estuve preparando el torneo, fue poner Kylo coste 2 y meter en coste 5 a Rey. Meter a Rey, que sería heroísmo. Al tener a Kylo no tienes que pagar penalización por meter a Rey, que es una 4-7 que cura tus unidades, con lo cual va muy bien dentro de esta estrategia que ya tienes asentada a la mesa. A lo mejor alguna de tus unidades han ido hiriendo y con Rey vas a poder curar o incluso poner escudos. Problema, que eso desestabiliza un poco el mazo, y además no siempre vas a poder meter a Rey porque no vas a tener a Kylo. Incluso probé con la opción de meter también al Kylo de coste 6 en vez de otras cosas que tenía en el mazo al late. Pero eso, era un poquito todo inconsistente. Y algo bueno que tenía esa inclusión de Rey, primero que era algo picantón, que me hubiese gustado llevar al torneo y que mucha gente no se esperaba, pero algo guay que tiene también es que te hubiese activado a Anakin Skywalker con el -6/-6, ¿no? Porque tendrías heroísmo y maldad en el descarte. Aún así, no siempre lo activas porque a lo mejor o no la robaste o aún está en mesa o lo que sea, con lo cual acabé desechando esa opción y me acabé quedando con estos costes 2 que veis aquí, que es lo menos malo, pero que no me acaban de convencer. Es verdad que Krennic, de hecho Krennic es posiblemente tu peor turno 1, con lo cual es extraño esta configuración, porque Krennic realmente es tu mejor turno 2, para lo que os digo, meter presión de 2 unidades a mesa. Y bueno, está ahí un poquito la cosa. No es lo mejor del mundo, pero es lo que hay, ¿vale? Y luego también metí un Owen Lars, como veis por aquí. Pero el Owen Lars es más para ayudarte con según qué estrategias, para algún, por ejemplo, Boba Fett, te lo puedes incluso limpiar a ti mismo para buscarte otras cosas, para ayudarte a ganar tiempo con según qué agro. Bueno, estaba ahí para robar carta, también estaba por ahí y no estaba mal, ¿no? Voy a ampliar un poquito la imagen, ¿vale? Creo que así lo veis mejor. Luego, vamos con el coste del turno 2. Coste 3 lo tenemos por aquí, ¿vale? Y creo que aquí ha habido mi primer error dentro de la construcción del mazo. Creo que Merrin es una unidad que me gustaba muchísimo. Te ayuda muchísimo a limpiar todo lo que son naves, agronaves, y era algo que yo me esperaba. Pues a lo mejor Han Solo de 4 Tarkin Town, me esperaba Poe Dameron Data Bowl, me esperaba Luke Skywalker Data Bowl, me esperaba Boba Fett. Que bueno, ahí Merrin no es tan decisiva porque no limpia tanto, pero siempre ayuda. Y me esperaba también Vader naves. No me enfrenté a ninguno de ellos, con lo cual no pude sacarle partido a Merrin. Y el problema además es que Merrin, pues contra mazos tipo Han Solo, contra mazos tipo Yoda, no ejerce la suficiente presión, porque al final tener 2 de ataque es una auténtica pena. No estás metiendo suficiente presión, ¿no? Otras cosas que llevan otros jugadores, por ejemplo, creo que Sip ahora mismo, que es uno de los que ha estado, bueno, del Team Enigma y estuvo a punto de entrar en el top 8 del Mundial, está probando ahora mismo a Grievous. Yo Grievous lo hablé con uno de los chicos que entró en top 8 ayer en Gijón. No nos acaba de convencer porque al final no es rasgo fuerza, estás metiendo aún más unidades que no son rasgo fuerza. No te hacen nada más que meter estadística. Es verdad que es un 4-4x3 que está muy bien. Definitivamente creo que Grievous, en el meta que me tocó enfrentarme, habría sido mejor que Merrin, pero no me acaba de convencer, ¿eh? Tampoco es algo que me vuelva loquísimo.
pero sí que Merrin ahí es una carta que ahora mismo no recomendaría. A lo mejor llevarla en el banquillo podría ser una opción. Otra cosa que no me gustó de Merrin, o que no me gusta dentro del testeo que he ido haciendo, es el hecho de que con iniciativa es Jesucristo, porque tú juegas antes, le limpias naves antes de que él pueda atacar y demás, pero sin la iniciativa ya es un poco lenta, se siente un poco lenta. Con lo cual tampoco es que te solucione siempre la vida. Y además pierdes cartas que tienes que tener mucho cuidado según qué emparejamientos. Tú no puedes andarte descartando cartas contra Quinlan, por ejemplo, contra Kylo Tarkin Town, contra Han Solo 2, no puedes andar haciendo esas cosas. Momentos muy concretos puede ser, pero no siempre, ¿vale? Nada, y luego el Power of the Darkseid, sin más, y el Fallen Lightsaber, que te va muy bien, sobre todo con emparejamientos como Cat Bane o Quinlan, que a Amarillo le cuesta mucho quitarse encima a una líder que lleve sable. Pues ese tipo de cuestiones son muy importantes, ¿no? Y luego para meter presión, pues cuando tengas que meter presión, contra control a veces... Es una carta que deberías meter a recursos, contra control que lleve azul, sobre todo, porque siempre va a tener bastante removal. Pero en según qué circunstancias, contra Iden Versio, por ejemplo, Data Bowl me tiene dado partidas, puedes llegar a guardártelo en mano para en algún momento meter la presión que necesitas, ¿vale? Siempre y cuando estés cerca del umbral en el que ganas. No antes, porque antes va a encontrar la respuesta, te lo va a limpiar y va a ser un nada. Tu prioridad jugando contra control debería ser anchear mesa. Siempre. Si dudas entre sable o unidad, mete unidad a mesa y mete el sable a recurso. Pero hay ese momento donde ya estás un poquito cerca, que a lo mejor ese sable te acaba de dar ese punch que el rival no se espera y acabas ganando la partida por esa circunstancia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está esa opción. En cuanto al coste 4, creo que ahí ha estado mi segundo error en la construcción del mazo y ha sido Chirrut. Es verdad que Chirrut te funciona muy bien contra Cat Bane, te funciona muy bien contra Quinlan, te funciona muy bien contra Sabine, aunque me los limpió todo el rato con Breaker, la Sabine a la que me enfrenté, con lo cual, pues, poco puedes hacer, la verdad. Entonces es una carta que contra agro por el suelo, contra los midrange puede funcionar muy bien, frena bastante y luego tú sigues ejerciendo presión, pero no sé si acaba de ir con el contexto del mazo. Al final Talzin es un mazo que va al tempo y lo que quieres es: meto presión, limito lo tuyo, meto presión, limito lo tuyo, lo limpio, lo que quieras, ¿no? Un poquito la estrategia en general de Talzin viene a ser: limpio todo hasta que consigo ventaja en mesa, hago deploy y todo a cara. Entre comillas, tú tienes que saber siempre también cuándo vas a tener que limpiar, etcétera, etcétera. De ahí dependen muchos factores, depende cuánta vida le queda al rival, si ya hizo deploy o no, si se ha rampeado o no. Hay diferentes cuestiones que tienes que valorar a la hora de jugar, ¿vale? Pero básicamente esa es un poco la idea. Entonces, el problema de este Chirrut es que con coste 4 no ejerce tanta presión a nivel de fuerza. Sobre todo, pues eso, contra el midrange más lento, que tiene mejor late que tú. Y al final te cargas un poquito de costes 4, que tanto Talzin como la asesina de Talzin como el Dark Tyrannus son casi tus dos mejores cartas del mazo. Son las dos muy buenas, muy buenas. Con lo cual estás como solapando demasiado un coste donde tú ya eres brillante. Entonces ese coste 4 no sé si a lo mejor lo hubiese cambiado por otra cosa. No sabría deciros el qué, no tengo ahora en mente otras cartas que utilizan otros jugadores, pero ahí ha estado otra carta que dudo y que a día de hoy creo que quitaría, ¿no? Luego, en cuanto al coste 5, llevábamos a Ki-Adi-Mundi, solo 2 copias. Ki-Adi, hay mucha gente, incluso SIP, del Team Enigma, que están jugando con Old Daka. Old Daka va muy bien contra emparejamientos contra el propio Quinlan, por ejemplo, cosas por el estilo. Puedes activar un -2/-2, un -3/-3, puedes activar robar carta, puedes hacer varias cositas por ahí, varios piroleos, y si no, al final es por 5 un 6/6. ¿Por qué a mí no me convenció Daka y por qué prefería Ki-Adi-Mundi? Primero, por lo que os comenté antes, creo que este mazo sufre mucho al robo, creo que necesitaría algún motor de robo que no tiene. De hecho, hasta probé con la carta el evento este que si usas la fuerza robas 2 cartas,
pero no sabía dónde encajarla. A lo mejor lo encajaría en vez de Sechirrut, por ejemplo, tener un coste 2 que me permita robar. Podría ser una opción. Y el problema de Old Daka con respecto a Ki-Adi-Mundi es que Old Daka muere a Luke Skywalker. Le hacen -6/-6 o a un Anakin Skywalker. Le hacen -6/-6 y se muere. Y Ki-Adi te sobrevive a un -6/-6. Con lo cual me convencía más y además es muy fácil entre comillas, ¿vale? Para Talzin, limpiar mesa al principio, como coger esa pequeña ventaja. En el momento en el que hace deploy ya te está regalando una unidad, con lo cual con que tengas otra ya tienes 2 y al meter Ki-Adi ya haces 3, ya consigues el coordinate, ¿no? Entonces un poco muchas veces la estrategia con Ki-Adi, a veces vas a querer jugar un coste 2 y un coste 3, o vas a querer jugar un coste 4, un coste 1, un force throw o algo por el estilo, pero cuando tienes la opción con Ki-Adi, lo guay es dejar que juegue algo que se quede abierto y entonces en ese momento metes Ki-Adi-Mundi. Y ahí o te regala 2 cartas y juega todo lo que tenga en la mano, o ya se tiene que cortar, ya no juega nada y tú metiste un 5-7 a mesa. Que además, pues lo que os digo, ¿no? Sobrevive, por ejemplo, a un Luke Skywalker que haga -6/-6 o a un Anakin que haga -6/-6. Con lo cual a mí es una carta que me gusta mucho, es una carta que disfruto mucho jugando y que creo que además, entre comillas, puede llegar a resolverte el problema. Además, Ki-Adi muchas veces te da free wins. Es uno de los free wins que tiene el mazo, ¿no? Que según qué circunstancias tú has puesto la mesa de tal manera que el rival ya tiene que jugar 2 cosas por turno porque si no, no da limpiado todo. Y en ese 2 cosas por turno, tú con Ki-Adi estás robando y al robar ganas la partida. O sea, como a este mazo le dejes robar 2 cartas por turno a mayores de lo que roba cada turno, este mazo te ha ganado, no tienes opción. Con lo cual, Ki-Adi me parece mejor inclusión que Old Daka. Luego tenemos coste 6, tenemos a Anakin Skywalker, que es una carta que no me gusta nada en este mazo, lo siento, o sea, muchas veces en coste 6 he preferido jugar una Talzin Assassin más un coste 2, una Talzin Assassin más un coste 1 o cosas por el estilo, antes que el Anakin Skywalker. Al final es lo que os digo, tú buscas anchar mesa y este Anakin en este mazo solo hace -3/-3. No es una mala carta, es una carta que además dejas algo dañado, más el -1 de Talzin y tal, te puede limpiar muchísimas cosas, sigue siendo bueno, metiendo -3/-3, pero el no haber conseguido meter algo de heroísmo que me encajase dentro de este mazo hace que no me acabe de convencer del todo Anakin Skywalker. A día de hoy creo que hubiese sido mejor haber metido la Ruthless Rider, que te asegura daño a base, que te mete 2 palos a una unidad y que aún encima cuando se muera va a volver a meter daño a base y va a volver a meter daño a alguna unidad. Es verdad que la reflexión que hacía Beton, el campeón del mundo, con respecto a la Ruthless Rider, estoy de acuerdo en el hecho de que él comentaba que se habían planteado la Ruthless Rider para llevar en el mazo, pero el problema es que con Talzin quieres mantener el dominio de lo terrestre, quieres ser muy fuerte ahí, con lo cual vas todo a tierra, ¿no? Excepto el devastador ya para finiquitar. Pero no sé hasta qué punto no te viene mejor una Ruthless antes que Anakin Skywalker, por eso de asegurarte algunos palos a base y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está, no es una mala inclusión, no es una mala carta. Me funcionó durante el torneo, según qué situaciones, pero tengo dudas con él. No sé si un mazo que no lleve ambos colores heroísmo o maldad es lo mejor para una carta como Anakin. En cuanto a Deson y Devastador, os voy un poco a valorar conjuntamente, son un poco tus finisher. Yo Deson me siento incómodo jugándolo. Hay pocas situaciones donde de verdad lo das colado y tienes tus unidades enderezadas y el otro no tiene o crees que no va a tener mucha respuesta. No sé, es difícil, es una carta difícil de jugar. Creo que es una carta complicada. Ambos tienen doble función, tanto Deson como Devastador son unidades que te van a funcionar muy bien con Force Throw a ti mismo. Yo, la gran mayoría de las veces, los Force Throws me los hago a mí mismo para limpiar líderes del rival, para limpiar chihuacas y cosas por el estilo. Limpio todo eso y luego te acabo comiendo y te gano igual.
Y si no, pues tienes estas cartas al late que siempre te pueden ayudar a ejercer más presión, ¿no? Al final, Deson con ese culo 8 es buenísimo contra según qué emparejamientos. Por ejemplo, contra Boba Fett no mueres a un Darth Maul. Contra Heroísmo no te lo limpia un Luke Skywalker. Contra Control es verdad que si tiene el removal lo tiene, pero si no te cheta el resto de unidades, metes mucha presión. Y luego el Devastador, que bueno, pues es un poco finisher también. Puedes con sus 4 palos, a mí me gusta meterlos a base normalmente por el hecho de ejercer más presión. Pero a veces te ves obligado a limpiar algunas cosas del rival también. Es muy buena carta. Es muy buena carta. El problema que tiene es que entra muy tarde. Tú no llevas rampeo. Y eso. Es una carta que solo llevamos 2 copias. Me he visto en alguna partida, creo jurar que fue contra uno de los Yodas. Me vi obligado a meter 2 devastadores y un Deson en los primeros turnos porque si no, no tenía nada para jugar. Y fue como, joder, tío, qué mal estoy robando. Pero bueno, me comí ahí un poco mis opciones de late, pero dije, a ver si por lo menos puedo ejercer presión. Porque por mucho que tengas esos finishers al final de partida, si tú no has ejercido la presión suficiente al principio, no te vale de nada. Entonces, pues es preferible anchar mesa y tratar de ejercer algo de presión que luego tratar de comerte al rival con un devastador o con un Deson que no van a llegar. Porque además, si no has metido presión, el rival va a tener removal, el rival va a tener mucha vida, va a tener mucho tiempo, te los tienes que meter recursos, no hay otra. Pero bueno, es el problema. Luego, ¿qué más cositas comentar? Los hotshot no me acaban de convencer. Son buena carta, es un coste 5, pero a lo mejor empiezo a pensar que a lo mejor el Armed to the Teeth puede ir mejor porque entra por un recurso menos y chetas 2 unidades. El problema del Armed to the Teeth es que es muy complejo de meter, encontrar el hueco donde meterlo de verdad y que haga el daño que tiene que hacer. Porque es una carta que da pie a que el rival pueda responder. Pero a día de hoy, chicos, no sé si probaría más Armed to the Teeth antes que el Hotshot. Y luego, bueno, 2 cartas que no son debatibles, Force Lightning y Force Throw, son 2 cartas que son uno de los motivos por los que el mazo es tan fuerte. Tengo que decir que contra Heroísmo, incluso el día anterior al PQ, tuve que jugar un Showdown. Bueno, fui a jugar un Showdown. Y me tocó también un Han Solo 2, Fuerza, azul. Y contra esos emparejamientos con Heroísmo y también contra Quinlan, ¿vale? Contra la gente que descarta y además ellos que van a tener más cartas que tú. O sea, descartar a un Han Solo o descartar a un Yoda es un poco inútil, es un poco absurdo y no, yo creo que no compensa, ¿vale? Te inutiliza un poco el Force Throw, pero es lo que hay. Entonces, lo que hago en esas estrategias, e incluso también contra Quinlan, es que me suelo quedar los Force Throw. Me suelo quedar los Force Throw y los utilizo para cuando me hacen Force Throw a mí, me tiro un Force Throw y solo me hacen un daño. Esa es un poco mi estrategia. De hecho, juraría que contra el Quinlan que empaté, en el turno 2 tuve opción hacer 2 Force Throw, hacer unidad, creo que tenía, no sé si un Krennic, imagínate. Y luego bajé un coste 2 solo por un coste y luego hice Force Throw, Force Throw. Y tuve la mala suerte de que tenía 2 Force Throw en mano, con lo cual no le hice toda la presión que yo quería. Pero bueno, no me los hizo a mí, básicamente. Quizás esto es algo que tengo comentado mucho con mi gente de testeo. Los Force Throw son buenos a partir de turno 5, gente. A partir de turno 4, cuando haces deploy. Lo que pasa es que ahí me dio la intención, no suelo jugarlos antes de deploy. No suelo jugarlos antes de turno 4. Pero ahí dije, joder, tío, 2 Force Throw pueden hacer mucho daño. 2 Force Throw seguidos y te encarrilan la partida. Pero no hubo suerte. Pero ya os digo, si tenéis que utilizar Force Throw, esperando un poquito, que siempre va a hacer más daño en turno 4. Bueno, no es que sea yo el más adecuado a lo mejor con el resultado, diréis muchos de vosotros para daros consejos, pero yo por lo que he testeado y por lo que he jugado con otra gente y demás, la clave son en determinados momentos más alargados, cuando quedan pocas cartas en mano, quizás a Quinlan sobre todo. Contra Yoda y contra Han Solo es un poco inútil el Force Throw, la verdad. La mejor manera de utilizar tu Force Throw contra Heroísmo en ese tipo de emparejamientos es guardártelos defensivamente.
Y Force Lightning, que es la carta que quizás me gusta más. Siempre me guardo un Force Lightning contra Cat Bane, siempre me guardo un Force Lightning contra Quinlan Boss. Esos dos líderes en particular es muy importante limpiarlos porque sufren muchísimo sin su líder. Una de las cosas claves, tanto en el Mirror como en esos dos emparejamientos, si tú eres capaz de limpiar a su líder y tú eres capaz de meterle un sable a tu líder, no llevan Rivals Fall, es muy raro. Podrían llevar Force Lightning en el caso del Mirror, pero es muy, muy, muy de cara a tu partida y un poco tus emparejamientos, o sea, tu toma de decisiones debería girar en torno a eso. Pero bueno, ya veis, no me tocó ninguno de esos emparejamientos, más allá de los Quinlan, y ya estaría. En cuanto al banquillo, pues en banquillo sí que está bien, creo que lleve el Chirrut, pero deberían estar también los de main aquí, ¿vale? En banquillo. Podría haber metido las Merrin para banquillo. Y luego, contra control, llevábamos el Planetary Bombardment, ¿vale? El bombardeo planetario, otro devastador y un dragón, ¿vale? Por intentar comer esos daños últimos que nos faltasen. Rivals Fall para mazos tipo Yoda también lo llevaba. La pena es que no se lo pude utilizar con ninguno. De hecho, creo que solo utilicé una vez el Rivals Fall y fue para un look o algo por el estilo. Y nada, los confiscate los llevaba para mazos de naves, que no me encontré ninguno. Dos cartas que me quedaron ahí un poquito inútil. Y el Owen Lars, que no va mal, pues eso, pues a lo mejor contra Boba, contra Agro y demás, tú te vas curando y en algún momento, incluso si te lo quieres limpiar a ti mismo, ya os digo, con los indirectos de Boba, para buscarte una Talzin Assassin y hacer -3/-3 a una nave, pues un poco por ahí eran las ideas con respecto al mazo. Como os digo, hay cosas que no me han gustado, cosas que cambiaría a día de hoy. Voy a pasaros ahora una especie de lista un poquito más extraña y más extravagante de lo que jugaría hoy si tuviese que repetir el PQ, entre comillas, ¿vale? Vale, a día de hoy, probando un poquito cosas, creo que probaría los Armed to the Teeth en vez de los Hotshot, por ese coste 4. Creo que probaría Jedi in Hiding por el tema de apoyar descarte y tratar de meter un poquito más de presión que con Merrin. Creo que podríamos probar pillajes en vez de Chirrut por el hecho de ir a un mazo que descarte mucho, que limpie mucho. Ya tú metes bastante presión con tus unidades, podría ser una opción. Y luego tratar de jugar con este paquete cerrando, cortando muchísimo la curva, quedándote solo en curva 6 y meter Ruthless Rider, Planetary Bombardment. De cuando te quieras remontar. Además, la ventaja que tienes con Ruthless Rider es que lo puedes meter en turno de deploy con Krennic. Entonces, haces deploy de Madre Talzin, metes Ruthless Rider y al siguiente turno finiquitas con el bombardeo planetario porque son 12 a la cara, ¿vale? O 12 con lo que tenga, pero has limpiado bastante. Es un bombardeo planetario que entra muy pronto porque tú ya has metido la Ruthless Rider un turno antes. Es verdad que tienes que tener Krennic y demás, pero oye, creo que algo más agro, que ataque mano y que cierre antes las partidas podría ser una opción. Luego, como algo muy loco, el I'm Your Father, por el hecho de robar más cartas y por el hecho de que el problema con Power of the Darkside es que muchas veces va a haber más de una unidad en mesa. El buen Power of the Darkside te entra en turno 2. Entonces, el problema que tienes ahí es que muchas veces, salvo que sea algo muy crucial, tipo un Grogu, tipo un Ogdo, tipo el Jedi este que les rampea a los verde heroísmo, salvo que haya un Mix Mayfield, a lo mejor que no tengas manera de quitártelo, lo que sea, ¿vale? Salvo que haya así algo muy que no sepas cómo quitártelo, o que no tienes otra opción, tienes que tirar Power de Darkseid, normalmente vas a querer meter unidad para seguir metiendo presión. Con lo cual, creo que no es demasiado loco pensar en meter el I'm Your Father, que hace 7. Normalmente el jugador va a querer eliminar esa unidad por mucho que le joda, porque si robas 3 cartas, es semejante cantidad de ventaja que puedes sacar de respuestas que puede tener el mazo, porque el mazo tiene las respuestas, tiene muchísimas respuestas, pero no siempre salen, ¿vale? Es como que tiene respuesta a todo, pero tiene un poquito de respuesta para todo. Entonces a veces no te salen. Que le des la opción de robar 3 cartas, pues igual también te da la partida.
Es algo muy loco, es algo que se podría probar, pero ahí está, ¿no? Y luego, bueno, la otra opción sería este evento que le des carta de una al rival y tú robas otra. Bueno, no me gusta mucho. Pero bueno, es el momento ahora de cara a Bilbao de pensar en cosas locas y luego ya se iría afinando el mazo, ¿no? Ya os digo, creo que no le sentaría nada mal, reflexionando un poquito sobre todo lo que me he encontrado, el hecho de cerrar partida mucho antes, el hecho de tratar de meter mucho antes esa presión final que finiquite partidas. Y luego, por último, en vez de Lowen, meter un Almirante Moti, que tampoco tiene el rasgo fuerza, que es una unidad que a mí no me convence nada, pero que, porque la veo muy circunstancial, ¿vale? Pero que hay un amigo, David, desde aquí un saludo, que me insiste en que tengo que meter al menos un Moti. Pues bueno, pues por probarlo, podríamos probarlo. ¿Por qué a mí no me gusta Almirante Moti? Porque la única situación en este mazo en la que te gustaría hacer el combo de Moti es turno 4, deploy de Talzin, meto Sable, meto Moti, pego 2 veces. Y serían 12 de daño. Es la única situación donde realmente creo que ves esto y dices, te compensa. Te compensa hacer eso, ¿vale? Pero tienes algunas unidades que no son maldad. Kiadi no podrías pegar con él de 5. El Jedi Hiding no tiene maldad, tampoco podrías pegar de 6. Y luego tampoco con el Secretive Sage ni con esta. Vale. Y luego el problema que tiene es que es muy circunstancial. Y a lo mejor ni siquiera puedes tener esa opción, pero a lo mejor te renta más meter Kiadimundi. A lo mejor te renta más meter la Ruthless. A lo mejor tienes otras jugadas. O tienes más un coste 4 más Force Throw. No lo sé. No lo sé. Al final reduces tanto las circunstancias en las que te saldría bien esto, que no sé hasta qué punto compensa, ¿vale? Es verdad que sería un coste 1 con Krennic, porque tiene One Defeated, pero no lo sé. Si fuese un coste 1 y pudieses meterlo gratis con Krennic, entonces sí que lo metería fijo. Pero siendo coste 2, que si tienes Krennic te cuesta 1, no lo veo tanto, gente. Y bueno, un poquito hasta aquí el análisis. Vamos ahora con ciertas cosas que me he encontrado a lo largo del testeo durante este mes que he preparado Gijón. Cosas que no me gustan y cosas que creo que tiene que arreglar el juego de cara al futuro. Vale, y de esas cosas que creo que tiene que arreglar un poco el juego es el turno 1, ¿vale? Turno 1 y la iniciativa. La iniciativa no le veo mucha solución, al final es parte del juego y poco hay. Pero sí que es verdad que estoy notando como que las partidas en las que llevo la iniciativa, os diría que puedo tener un 80% de win rate y las que no tengo la iniciativa me baja a muchísimo más, ¿vale? Imagínate, al 40, no lo sé, ¿vale? Estoy dando así datos random, ¿vale? Pero es como que cuando llevas la iniciativa es todo mucho más fácil y cuando no la tienes es todo mucho más complicado. Entonces hay cartas que están como muy por encima del resto de turnos 1 que te condicionan muchísimo y te fuerzan el mulligan en muchas situaciones que no sé hasta qué punto esto es sano para el juego, creo que no lo es y creo que necesitamos una respuesta ante esto en la próxima expansión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú tienes una Sabine Bren enfrente, que te pueden salir de Sabine, te va a limpiar todo lo que tenga 2-2 escudado, por ejemplo, y entonces si tú sabes que ese mazo lleva esa carta y que si es un jugador que se sabe el emparejamiento, te va a querer salir por ahí, aunque tú lleves muchos costes 2, hay muchas veces donde no te va a salir un coste 2 aceptable, o no te sale, o sea, te puede salir un coste 2 que no te valga, ¿vale? Con lo cual es, ¿qué hago? ¿Hago mulligan o me quedo sin jugar turno 1? Es complicado, es complicado. Creo que a la larga siempre es bueno no regalar cartas, es decir, si yo lo único que tengo es el coste 2 escudado, creo que es mejor no jugarlo directamente. Te guardas esa carta, con eso te defiendes también de posibles force throw, por ejemplo, porque vas a tener más cartas en mano. Y bueno, te quedas sin turno 1, pero tratas de remontar. Creo que es mejor eso que regalarle una carta básicamente que te la va a limpiar. Pero bueno, es demasiado condicionante ese tipo de situaciones, ¿no? Y tanto me puede pasar a mí con el 2-2 escudado como le puede pasar a otra gente, ¿vale? Es una carta que te condiciona mucho. Recuerdo que en el showdown que jugué,
el sábado, hace 2 días, antes de irme al PQ, un chico que llevaba Queenland también no tuvo turno 1 o algo así, o no tenía una mano muy aceptable, o no tenía turno 2 y tal, y dijo, uff, como esto va a ser muy complicado, me voy a hacer mulligan. Y no tuvo también ni turno 1 ni turno 2 contra mí. Y fue como, joder, tío, qué mala suerte. Es como el propio meta te fuerza que a veces tienes que hacerte mulligan. Por ejemplo, otra situación donde tienes que forzar mulligan. Imaginaos que tengo turno 1, turno 2. Esto me ha sucedido muchas veces. Tengo turno 1, 2, 3, 4, 5. Tengo la curva perfecta. Pero no tengo respuesta a un posible Chihuahua. Que te lo meten en turno 2 y te empiezan a pegar. Tengo que hacer mulligan. Tienes que hacer mulligan. Sobre todo en mazos como el mío, que no tiene espacio. Tienes que hacer mulligan. Tienes que buscar la respuesta. Porque como la tengas, has perdido la partida. Entonces hay cartas muy complicadas que están condicionando muchísimo el mulligan y que con el propio mulligan ya te ejercen una presión porque a lo mejor haces mulligan y sí, tienes la respuesta pero no tienes turno 1. Y eso que llevo 14 turnos 1, ¿eh? Y bueno, me ha sucedido en más de una ocasión de no tener turno 1. De hecho, en la que no tuve con Yoda, no tuve turno 1 ni 2. Obviamente me hice mulligan porque no tenía turno 1 en la primera mano, ¿vale? O sea, no tengo turno 1. En la siguiente no tengo turno 1 ni 2. En la siguiente era contra el Queenland, al que gané 2-0. Primera partida me hice mulligan, no tenía turno 1. Con 14 unidades turno 1, en 3 partidas seguidas, en 3 manos seguidas, no me salió turno 1. Entonces, imaginaos, que a veces te pasan esas cosas, imaginaos un meta que te fuerza mulligans, que te fuerza, como haya Chihuahua, necesitas el removal inmediato. Si te salen, por ejemplo, otras cartas que podemos ir viendo, Mix Mayfield, ¿vale? Que va con Kylo Tarkintown. Tú sabes que tienes que buscar sí o sí el bicho escudado. En este caso es al revés, aquí buscas el escudo. Con Sabine buscas un poquito la Caris, un 2-4, algo que te sobreviva a un ataque de Sabine, ¿vale? Pero aquí buscas el escudado. ¿Por qué? Porque Kylo se va a descartar, te va a hacer 2 daños. Entonces, si no tienes el escudo, te va a limpiar con Tarkintown. Entonces le estás regalando otra carta. Con lo cual, muchas veces te sucede otra vez esto, ¿no? Joder, pues a lo mejor sí que puedo jugar, pero no puedo jugar contra esa salida que puede tener el rival. Entonces, ¿haces mulligan o no? Es muy complicado el metajuego actual en estas situaciones. Otra carta que he metido esta como ejemplo, pero hay alguna más. Por ejemplo, el general Leal Pride. En este caso es solo que cuando él tiene la iniciativa, por eso os digo que la iniciativa está un poquito rota. Es como, tiro el dado y si gano voy a tener mucha más ventaja que tú. Joder, no, tío, no debería ser eso un TCG. Un TCG debería ser quién es el mejor jugador de los dos, no quién ha tirado el dado y le ha salido la iniciativa, ¿vale? Entonces, este rollo de que este bicho, al tener la iniciativa, te haga 2 palos de gratis, me parece una barbaridad. O sea, con Boba este tío turno 1 pega de 5 si tiene la iniciativa. Y si no es un simple 2-3. Bueno, simple entre comillas, tiene más cosas. Pero la diferencia entre pegar de 2 y pegar de 5 solo porque has tirado el dado y has ganado, me parece de locos. Es una de estas cartas que son muy complicadas. Otra carta que en este sentido es un líder y tiene problemas con el tema de la iniciativa es Anakin Skywalker. Si tienes la iniciativa con Anakin, pegas de 4 y vas a limpiar absolutamente todo lo que te baje el rival. Por eso en ese caso necesitas buscarte el escudado, por el hecho de que si no tienes el escudo, te mete de +2, te mete de 4, te limpia Caris, te limpia Acólito, te limpia cualquier otras unidades que pueda tener otros mazos, ¿vale? Que hay mucho 2-4. Te limpia, no sé, las de Han Solo las limpia todas también. La 2-4 azul, la 2-4 roja, limpia muchas unidades, ¿vale? O te limpia una Sabine o lo que sea. Entonces, son cartas muy conflictivas, son cartas que dependen de quién tiene la iniciativa y no sé hasta qué punto eso es sano, porque no estás premiando al buen jugador, estás premiando al que ganó la tirada de dados y me parece un problema. Otra carta, bueno, esta es una de mis favoritas. Grogu con Han Solo 2, que puede ser un turno 1, porque obviamente es un coste 3, como estáis viendo en la imagen, pero el tema con Grogu es que con Han Solo entra en turno 1 y aún encima entra herido, que es lo que mejor le va a Grogu. Porque como entra herido, siguiente turno, me limpio de 2, te pego de 2. Si tienes la iniciativa mayores,
es aún más duro, porque posiblemente ya te está ejerciendo mucha presión con su habilidad. Han Solo va a seguir bajando unidades heridas y ya está la metralleta metida, ¿no? Esto contra naves es terrible. Contra un Vader naves, por ejemplo, que te salga con Grogu, te empieza a limpiar y ¿qué hace el pobre Vader, no? Entonces, son cartas que creo que son demasiado opresivas y que están muy por encima de la calidad del resto de turnos 1. Entonces, bueno, esto lo hablaremos un poquito de qué soluciones daría yo al final de cuando veamos todas las cartas. Hablaré un poquito de qué soluciones, pero alguna tiene que haber, ¿no? Tienen que cambiar un poquito la calidad de las cartas de turno 1, porque hay como mucha diferencia entre salir de Grogu y salir de Yaddle. No tiene nada que ver salir con un 2-4 sin más, que hay muchos, a salir con un pavo que te pega de 2 y te limpia y te cura sus unidades. De locos. El otro, Octobogdo, ¿vale? También con Han Solo 2, es un bicho que, de nuevo, o me encuentro el 2-2 escudado o estoy muy jodido. Porque como tenga la iniciativa, me va a limpiar cualquier cosa que yo me baje y el tío sigue ahí tan tranquilo. Con un 5-5. Son cartas que están muy por encima de la calidad. Es verdad que aquí, tanto con Grogu como con Octobogdo, a lo mejor el problema está más en el líder, que abarata los costes. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo no apostaría tanto por un baneo del líder como que tienen que mejorar en general el turno 1. Y bueno, todo esto relacionado también con Ciudad Tarkin, ¿no? Con Tarkintown, que es una base que yo ya dije en su momento, que es una base muy conflictiva. Es una base muy complicada. Daos cuenta de que esta base juega mucho porque ECL es muy buena, pero no renta tanto usarla en turno 1, o no tiene tantos combos loquísimos como sí lo puede tener con la propia Sabine, de la que hablamos antes. Pero Ciudad Tarkin sí que se utiliza más en turno 1 sacar esa ventaja extra, y en lo que estamos entrando es en una situación con todas las unidades que hemos visto, con esta base y demás, en particular esta base, aunque CL también podría hacerlo en según qué contextos. Estamos enfrentándonos a un metajuego en el que es como jugar una partida de ajedrez. A mí Star Wars Unlimited se me asemeja mucho por ese rollo de acción a acción al ajedrez, y tiene ese punto de que en según qué contextos, tengas la mano que tengas y no te sale lo que necesitas, arrancas la partida con un peón menos, y eso es súper determinante, tener una ficha menos con la que arrancas la partida te condiciona el resto de la partida, porque hay una casilla donde ya no estás ocupando un espacio, ahí se puede aprovechar el rival, etcétera, etcétera. Pues con Star Wars pasa un poco lo mismo. Tienes una carta menos, el tío ya puede ejercer una presión que tú no puedes, vas por detrás, y el problema en este juego, en Star Wars Unlimited, es que, os pongo otro ejemplo, yo el otro gran TCG que he jugado en mi vida ha sido Magic. En Magic, si tú vas por detrás, en un solo turno tú puedes remontar la situación, porque el rival no sabe lo que tú tienes en la mano, y entonces antes de que él pueda responder, tú en tu turno puedes hacer, vale, pues bajo esto, eso te lo levanto a la mano, robo carta y ya estoy en una situación ventajosa, lo que sea, y luego tú en tu turno haz lo que te salga del nabo. Pero aquí es como, vale, estoy por detrás, bajo esto, a ver si remonto, te lo limpio. Bajo esto, a ver si remonto, te lo limpio. Bajo esto, a ver si remonto, te lo limpio, ¿no? O, vale, voy por detrás, te limpio tu unidad, te bajo otra. Y como que está en esa acción-acción, está manteniendo una situación de poder la persona que ha cogido la ventaja en el turno 1. Y es muy complicado esto. Y es una situación, francamente, que siento muy injusta de cara a los jugadores, ¿no? Que no se les está dando la oportunidad de poder explotar su capacidad, su técnica, su habilidad, lo que sea, sino que a veces las partidas vienen determinadas por esa tirada de dados. Entonces, bueno, creo que siento que el juego tiene que hacer algo. Y en cuanto a las soluciones que yo daría, en primer lugar, ahora podemos ponernos así ya. En primer lugar, creo que tiene que mejorar mucho, y voy a estar muy atento a esto, el coste 1 y 2 del juego. Tienen que mejorar mucho esa situación. Pondría bajo aviso Tarkintown, a lo mejor es un poco injusto banear Tarkintown,
pero pondría bajo aviso quizás un poquito Tarkington, a ver qué hacemos con ella. Y sobre todo Han Solo 2, por esa capacidad que tiene de meter costes 3 en turno 1, las pondría un poquito sobre aviso. Es verdad que, por ejemplo, con el Han Solo 1, cuando le quitaste DJ, ha dejado de ser abusivo y el mazo lo puedes jugar y no pasa nada. Quizás a Han Solo también, si le quitas esas herramientas que son excesivamente abusivas, puede funcionar. Por ejemplo, si baneas Ogdo, Bogdo, Grogu, a lo mejor no tienes que banear al líder, ¿vale? O a lo mejor podrías banear la sinergia de si llevas Han Solo no puedes llevar Grogu, si llevas Han Solo no puedes llevar Ogdo, Bogdo. No me gustaría esa opción de, joder, ¿por qué el otro puede jugar Ogdo, Bogdo y yo no? Bueno, pues ahí hay esa sinergia rota, no sé. Y desde luego, la opción que a mí me convence más y que incluiría desde ya, desde antes de que llegue Bilbao, ya metería esta nueva norma, y es cambiar la norma del mulligan. Actualmente, tú si haces mulligan, te descartas toda tu mano y robas 6. A mí, el mulligan que más me gusta, y lo he dicho muchas veces, y que me parece el mejor porque minimiza el azar y valora la skill del jugador, es el mulligan de Lorcana. Tú en Lorcana robas tu mano, lo que no te gusta lo echas para abajo. Por ejemplo, creo que en Lorcana robas 7, ¿vale? Se la polla que no juego Lorcana, pero es como Magic, robas 7, ¿vale? Robas 7 cartas, vale, imaginaos que tengo el turno 2 y todo lo demás bien curvado, pero no tengo turno 1. Vale, pues me dejo el turno 2, pero voy a buscar ese turno 1. O, bueno, pues eso, no tengo respuestas para Chihuahua. Vale, pues me dejo el turno 1, incluso turno 1 y 2, y todo lo demás me lo voy a descartar buscando esa respuesta. Pero yo voy a poder jugar, porque me estoy asegurando que juego. Y lo bueno de ese estilo de mulligan es que te descartas, imagínate, me descarto 4. Esas 4 van para abajo. Esas 4 no te valen, están abajo. Robas hasta completar tu mano, ¿vale? Robarías otras 4 que pueden ser esas otras 4 que sí te valen y luego barajas. Con lo cual, al no barajar antes, no hay esa opción de que te vuelvan a tocar esas 4 cartas que no quieres, ¿vale? Me parece el mulligan que más premia el saber qué tengo que jugar y cómo lo tengo que jugar del jugador. Me parece lo mejor, el que minimiza más el azar y el que valora más la skill del jugador. Con lo cual, o sea, sin pensármelo un segundo, es el mulligan que implementaría, y es un mulligan que también te permite competir contra estas situaciones. Imaginaos que sé que me enfrento a un Han Solo 2 que puede tener Ogdo, Bogdo o Grogu. Vale, voy a buscar la unidad escudada, pero me voy a guardar el turno 1, no vaya a ser que este turno 1 que tengo no lo pueda bajar por lo que sea. O sea, no va a ser que luego no robe turno 1. ¿Vale? Por lo menos tener algo con lo que salir, ¿no? Con lo que hacer salida. Que no suceda, como le pasó al chico que jugó contra mí en el Showdown, el Quinlan, que no tuvo turno 1 ni 2, o que no me suceda a mí lo que me sucedió en el PQ, de no tengo turno 1, me lo voy a buscar, pues no tengo turno 1 ni 2. ¿No? Son situaciones muy injustas y que creo que además hacen un flaco favor al juego. Porque a nadie le gusta ver partidas, imaginaos que eso, un mundial, un PQ, el regional de Bilbao mismo, cuando se estén mostrando las partidas online y demás, imaginaos que hay una partida importantísima, en un top 8, lo que sea, que se decide porque el rival no se ha robado turno 1 ni 2, o turno 1, y ya vas muy por detrás, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas debería cuidarlas el juego, debería poner un aviso sobre eso, y creo que el cambio de la regla del mulligan es muy necesario. Y ya os digo, la otra opción es que suba mucho la calidad del turno 1, del coste 2, coste 1 y 2 del juego. ¿Qué opciones habría? Pues por ejemplo en Lorcana también hay otra opción, que es que varias cartas de diferentes colores son la misma, lo único que cambia es el color. Entonces, viendo que en muchas circunstancias el 2-2 escudado es una de las mejores salidas para todo, para según qué emparejamientos, y sabiendo que tenemos un 2-2 escudado en amarillo, que es el Crafty Smuggler, y luego tenemos el 2-2 azul, fuerza, en azul, pues a lo mejor puedes meter más
coste 2, escudado 2-2 en el resto de colores. En heroísmo, en maldad, en rojo, que haya como algunas unidades un poquito vanilla, ¿vale? Que te entran en coste 2, en coste 3 y demás, que un poco te van a ayudar a limitar la fuerza de esas otras cartas, que algunas son legendarias, como Grogu, que están un poquito rotas y que te ejercen demasiada presión, ¿no? Que por lo menos tengas esa opción, que yo no tenga que jugar un acólito que sé que va a morir de todas con respecto a X cosas, ¿no? O una Warrior que solo es un 2-2, que vale que robo carta, pero que solo es un 2-2. Que en según qué contextos me beneficia robar carta y que me muera el bicho, vale, pero vale. Que haya esas otras opciones. Y nada más, creo que hasta aquí es un poquito todo. Creo que ha quedado un vídeo denso, café para cafeteros, un vídeo con el que estoy cómodo. Quiero decir, creo que es importante este tipo de vídeos un poquito más densos, un poquito que creo que de verdad aportan algo y no hacer un poquito pues lo que puede hacer en otros momentos donde no hay tanta profundidad o tanto análisis, ¿no? Creo que en Star Wars Unlimited, por lo que llevo un poco palpado, creo que en general a la gente le gusta bastante el contenido más denso, el de verdad aprender, el tener un poquito de educacional dentro de los vídeos y es un poco hacia donde lo voy a orientar, aunque queden un poquito más cafeteros, ¿vale? Aunque queden un poquito más densos. Pero al final un TCG es muy denso, al final un TCG tiene mucha toma de decisiones, requiere muchísimo tiempo. Bueno, pues aprovechando que he estado un mes un poquito testeando y demás, creo que la cosa puede ir un poquito por ahí, ¿no? Que le pueda meter un poquito más de carnaza a los vídeos y no hacer algo más liviano, aunque sea más cortito. Nada más, recordad que esta semana también tendremos vídeo Marvel Champions. Voy a analizar un poquito el material que se nos viene, que ya han ido publicando, los dos héroes de la campaña que ya han salido los spoilers. Hablaré un poquito a lo mejor también de ese pack que nos viene de Loki y nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.